Hey, Malob Akab, muy buenas noches. Malob Akab, buenas noches. Antes de dormir quiero compartir con ustedes una lectura en la lengua maya. Así sencillito, chanchichan, así chichan chiquitito. Chanchichan alka kanesh, uti alka kanesh le mayajo. Tinkashtik bishin sutik tiakawilesh. Estoy buscando como voltearlo para que vean. Guaye. Y a ver, Hela. Shaman utal leiko. Repitan, Shaman utal baleiko. El viento viene del norte. Shaman es norte. Utalbal, que viene. Iko, que se refiere al ik, viento. Viento que viene del norte. Otro dice sis uyol lelumo. Sis uyol lelumo, que está muy fresco el suelo. Sis es frío o fresco. Lelumo se refiere al suelo. Otro también que está allí, chambel kacha awikeesh. Chambel kacha awikeesh. Respiren despacio, o puede ser también lento. Chambel es despacio. Ka awikesh, que tomen o tomen. Cha de tomar, en ese caso es respirar. Wikesh, wik viene también de respirar. Chambel kacha wikesh, respiren despacio o también respiren lento. Kuchakik uyichten. Me cierra sus ojos. Chakich es a ver si logran entenderme. Chakich es hacer así. Es así como cuando estás echando de los ojos o conquistando a la muchacha. Entonces, este es chakich, ¿ya? Entonces, ¿tienen? Chakich, kuchakik uyichten. Me cierra los ojos. Tan unakal uyol lepalo. Tan unakal uyol lepalo. El niño tan unakal uyol lepalo. El niño ya se fastidió. Entonces, tan unakal uyol lepalo. Entonces, tan unakal uyol lepalo, que el niño ya se fastidió. Nakal yol es que ya se fastidió el niño. Y palo es niño. Tan unakal uyol lepalo, ya se fastidió el niño. Entonces, pues así de sencillo, espero que les haya gustado. Entonces ahí las palabras, shaman es norte, utalbal, que viene, leiko, el viento. Del norte viene el viento. Sis uyol lelumo, sis es fresco, uyol lelumo, fresco el suelo, o cuando mayormente tiene humedad, a eso se refiere, que está fresco el suelo, o también puedes decir que está húmedo el suelo, pero mayormente decir húmedo el suelo es como chulelumo, que sería otra cosa. Es más que nada fresco. Chambel kachawik, respira lento. Chambel respira lento. Chambel kachawik se refiere a ti, o sea que respires lento.
Kuchakik uyichten, me guiñan el ojo, me guiñen el ojo, ¿no? Entonces, chak, pues es esto que cierra un ojo para ti. Yich o ich es ojo. Tan unaka yo le palo, que ya se fastidió el niño. Es como también puedo decir, con naka wol, en este caso, con naka wol, ya me fastidié, ¿no? Eh, y qué más, qué más. Pues bueno, básicamente es eso. Espero que pues les guste la lengua maya. En realidad pues esta es muy bonito. Bueno, voy a buscar a lo mejor otras palabritas que más les pueda gustar para que lo vayan entendiendo. Pues bueno, les mando saludos. Hitushtiktesh kimak olal. Les envío saludos. Kimak olal. Les envío saludos. Titulácale Utzitmubao en canal de todos los que están suscritos en mi canal. Waye kakanik maya, aquí aprendes maya. Mashetel kakanik, ¿con quién aprendes? Yetel ten conmigo, yetel ten conmigo. Incabae, José Javier Maychan. Ah, ¿y qué creen? Mi apellido es Maya, es May, adivinen qué es. May es pezuña. Y el siguiente apellido es Chan, es para dejar en diminutivo las cosas. Es decir, Mai Chan es pezuña. Mai Chan es pezuñita. Si digo Chan Javier, por ejemplo, sería Javiercito. Por ejemplo, Kisin, que es Kisin, diablo. Si dices Chanquisin, has escuchado cuando llegas en Yucatán, dices Chanquisin, entonces es diablito. Pues ahí lo tienen, amigos, les mando saludos, cuídense mucho, que pasen un excelente día. Kanantabash, cuídense. Ok, chimbale, mi canquín tupe. Tan tan. Timbin, ya me voy. Ya me voy. Tío bala atan adi ting grabar. Basti beta. Basti beta. Basti beta. Mikan kintupe vado. Mikanik intupe. Mostrar.